yo empecé en una salita, que era un precario, una salita, que venía un doctor por semana, un enfermero por semana. Y, y me decían, yo tenía 14 años, ¿por qué, Juana, vos no practicás de enfermera y estudiás? Y voy a pensar, y yo me iba y le decía a mamá, sí, mi hija, a estudiar, mi hija, pero mamá, ¿y con qué si no tenemos muchos medios? Yo tengo que viajar a Posada para estudiar, le digo, acá no hay. No, y de cualquier forma, mi hija, vamos a arreglarnos y vas a estudiar, vas a estudiar. Bueno, yo empecé a practicar de enfermera a los 14 años, que me enseñaba este señor, el enfermero que venía, se llamaba Suárez. Y el doctor era Borati, él ya es muerto, siguen los hijos en el sanatorio. Y él también me aconsejó, estudiá, Juana, va a ser para tu bienestar el día de mañana, me decía, estudiá. Y bueno, y así empecé de muy jovencita, empecé a practicar. Y ahí ellos me enseñaban a hacer dónde tenía que aplicar la inyección y todo. Y aprendí y me fui a la Cruz Roja a estudiar. Y ahí estudié. Viajaba de acá a Posada, venía por el coche motor, me acuerdo en ese tiempo había coche motor. En ese yo venía. Y viajaba todos los días, pero después ya se me era muy difícil porque se cambió a la noche. Y para viajar a la noche, para mí era difícil viajar a la noche. Ya tenía que venir, había poco colectivo, no había mucho colectivo, esa hora no había tren ni coche. Entonces yo me quedé en Posada en la casa de una tía, que tampoco no era una tía pudiente, le así. Era una tía bastante económica, pero yo colaboraba con ella y ahí me quedé hasta que terminé el estudio. Y cuando vine, que volví a Garupá, seguí practicando, seguí trabajando con el doctor. Y me dice el doctor Borati, él trabajaba en el hospital, yo voy a hablar con el ministro de Salud para que te nombre en Garupá, porque vos vas a ser la primera enfermera de Garupá. Vas a ser vos la primera. Y bueno, doctor, le digo, yo lo voy a agradecer. Y yo le decía a mamá, cuando empezaba a trabajar hacía honores, yo un día le dije a mamá, yo no voy más, yo estoy gastando zapatos, ropa, me compráis, y al final, ¿qué es lo que yo gano? No gano nada, le digo. Me decía mamá, sé constante, ahora vas a tener después, te van a nombrar. Y bueno, y así fue, me nombraron, y de ahí seguí trabajando, cambiando de siempre en un rancho, después se hizo otro dispensario, decían en ese tiempo, y después hicieron la salita, ahora ya cambiaron de nombre ahora. Pero yo trabajaba precariamente, nosotros hervíamos la jeringa para hacer las inyecciones, no como ahora que tienen toda la comodidad. Antes no, antes todo era ahí en la cocina, hervir, sacar, secar para cargar los medicamentos. Eso era mi trabajo. Cuénteme dónde quedaba la primera salita donde empezó y la segunda, esa que dice que usted Mira, era ahora que le voy a dispensario. decir, ahora acá cerca de la escuela donde va amiga, ahí había una salita, pero le voy a decir como una casita nomás nada más. Esa era donde yo empecé. Ahí empecé a trabajar. ¿Y luego? Y después se hizo esa parte donde está, ahora fue una sala de primeros auxilios. Sí, empecé bien decir, debajo de la casita, que era una casita, como le digo yo, de madera, no era ni de material. Bueno, ahí venían el doctor Borati y el enfermero que le digo. Bueno, y después nos trasladamos a donde hicieron ahora, que fue una salita chica. Después fueron agrandando. Ahora ya no sé si está lo mismo, agrandaron más. Igual nomás, igual nomás. Porque primero decían que iba a ser un hospital, acá todos los políticos, el que entraba, que iba a ser un hospital y que se iba a atender día y noche. Usted va a la tarde, ya no hay nadie. Eso lo inauguró la primera comisión. Sí, sí, la primera comisión. Ahí pasaron varios intendentes porque fueron radical, peronistas. Ahí fue cuando yo era Ceferino, era el intendente. Militares también fueron intendentes. 55. Ahí empezó en el año En el año 55. Buena fecha Bueno, entonces. pero antes ya era practicante, le voy a decir, que me nombraron fue en el 55, pero ya honores ya estaba trabajando. Yo hacía todo. Yo llegué a atender a gente
pasar el arroyo Garupá, que se cruzaba del otro lado a traer una enferma que estaba con una hemorragia. Me llevaron ahí, me fui para socorrer a la mujer, para hacer unos coagulantes, pero lo mismo tuvieron que era Rita, tuvieron que llevarla a Posada. Yo amanecía en la sala, en la salita, bien decía, ahí donde está, que era una salita, con chicos que le traían cortado, lastimado, que le pegaban. Yo con mi hermana, me acuerdo, ella me acompañaba y yo amanecía con el chico ahí, hasta que la policía venga y todo, qué sé yo. Y siempre había chicos con gripe, enfermos del estómago, que según ellos eran que le hacían mal algo, le llamaban empacho, que creían en el empacho, es que yo no creo. Y bueno, muchas clases. Otro tiempo que hubo la epidemia de varicela. Había muchos chicos con varicela, sarampión, viruela, en ese tiempo que yo estaba. Así que... ¿Se acuerda cómo se curaba eso? Y el doctor era antibiótico, mandarle antibiótico. Ahora, los chicos del estómago, sí, siempre fue gotas de paratropina, gotas de espasmo, así. Tuvimos muchos chicos especiales, que eso también, que no hablaban, que estaban postrados en un cochecito. Todo eso, yo pasé por muchos médicos, 7, 8 médicos pasaron. La que más estuve con ella fue la cordobesa, que era la doctora Toledo. Esa estuvo, 7 años estuvo conmigo. Cuénteme de ella. Era una doctora muy buena, pero cascarrabia al mango. Pero era buena doctora. Buena doctora. 1960. Hubo una suerte de epidemia también, si podemos poner la palabra, de desnutrición. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Muchos chicos desnutridos. Cuénteme. Muchos de esos chicos pudieron salvarse y otros chicos ya no hubo caso y fallecieron de desnutridos. Pero eso tiene, no sé, en ese tiempo era también mucho descuido de los padres. Porque no puede estar un chico tanto tiempo estar así. Tendrían que enseguida acudir al médico. Y muchos se dejaban estar. Entonces ocurría eso. En un campo la atendía a una polaca, que el apellido de ella era Guidura. Era la tía que vendía la leche, que tenía una herida en la cola, bien decir, que no se curaba. Entonces ella no podía venir a la sala. Yo me iba en bicicleta. Yo tenía mi bicicleta y mi hermana también. Entonces las dos íbamos en bicicleta. Yo me iba a curar a esa señora. Mucho tiempo le curé. Hasta que se curó, pero siempre controlada por el médico. De allá le traían al médico y yo le hacía las curaciones. Y se curó.